Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en otro tema apasionante del mundo del espectáculo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, uno que ha resonado en el corazón de muchísimos fans: la fama rompe lazos. Y más específicamente vamos a analizar el impacto que tuvo en la relación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores? Cómo la fama, ese monstruo de dos cabezas, influyó en su amistad y en su relación profesional. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de empezar de lleno con el tema, un recordatorio rápido: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán análisis, noticias y chismes jugosos del mundo de las series turcas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, arrancamos con el vídeo. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es de esas que parecen sacadas de una novela. Dos actores talentosísimos con una química innegable en pantalla y una amistad que, al menos en apariencia, parecía sólida como una roca. Trabajaron juntos en la exitosa serie Kara para Aşk, donde interpretaron a Ömer y Elif, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la pasión en sus escenas era desbordante y la conexión que tenían, tanto en el set como fuera de él, parecía genuina. Los fans, por supuesto, se enamoraron de la pareja y empezaron a soñar con un romance en la vida real. Y es que, seamos sinceros, era muy fácil ilusionarse. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja que lo que vemos en la pantalla. La fama, esa bestia implacable, empezó a ejercer su influencia. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y tristemente complicadas. El éxito de Kara para Aşk catapultó a Engin y a Tuba a la cima de la fama. Sus nombres eran sinónimo de éxito, sus rostros aparecían en todas las revistas y su vida personal se convirtió en el centro de atención. La presión mediática, los rumores, los chismes, todo eso empezó a afectar su relación. Para entender mejor esta situación, es crucial analizar el contexto en el que se desarrollaron los hechos. La industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, es un ecosistema complejo y a menudo implacable. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de desafíos que pueden poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. La exposición constante a los medios de comunicación, la invasión de la privacidad y la presión por mantener una imagen pública perfecta son solo algunos de los obstáculos que enfrentan los actores. Un aspecto clave que hay que considerar es la naturaleza de la industria del entretenimiento. Los actores, por más profesionales que sean, son seres humanos. Y los seres humanos, como todos sabemos, son vulnerables. La fama a veces puede nublar el juicio, puede inflar el ego y, lo más peligroso, puede generar competencia y celos. Aunque no tengamos pruebas concretas de qué exactamente pasó, podemos intuir que la exposición constante y la competencia natural por los mejores papeles y oportunidades pudo haber generado fricciones entre ellos. El deseo de destacar, de consolidar su carrera y de mantenerse en la cima puede, en algunos casos, generar tensiones y diferencias. Además, la dinámica de las relaciones cambia cuando la fama entra en juego. Los amigos, los familiares y, en este caso, los compañeros de trabajo, pueden verse afectados por la presión mediática y por la necesidad de proteger su privacidad. Imaginen lo que debe ser salir a cenar, ir de compras o simplemente pasear por la calle, y ser constantemente acosados por los paparazzi y los fans. La vida personal se vuelve pública y eso, sin duda, puede ser agotador y destructivo para cualquier relación. La necesidad de establecer límites, de proteger la intimidad y de lidiar con las expectativas de los demás puede generar malentendidos y conflictos. La presión que sufren los actores famosos es constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación. Los rumores y las especulaciones se multiplican y la verdad, a menudo, se pierde en el camino. La imposibilidad de vivir una vida normal, de disfrutar de la privacidad y de mantener relaciones auténticas puede generar frustración, estrés y, en algunos casos, aislamiento. Los rumores sobre la relación entre Engin y Tuba comenzaron a circular con fuerza después de la serie. Se hablaba de distanciamiento, de discusiones y de roces. Los fans, que tanto habían soñado con una historia de amor fuera de la pantalla, se sintieron decepcionados.
La especulación se multiplicó y los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias alimentaron el fuego. Los portales de noticias y las revistas del corazón no tardaron en publicar artículos con títulos sensacionalistas y especulaciones sobre el supuesto fin de la amistad entre los dos actores. Es importante recordar que a pesar de la especulación, tanto Engin como Tuba siempre mantuvieron una postura discreta en cuanto a su relación personal. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo cual, en cierta manera, es comprensible. Proteger su privacidad es un derecho y mantener el misterio, a veces, es la mejor estrategia para lidiar con la voracidad de la prensa. La decisión de no comentar públicamente sobre su relación personal es una muestra de madurez y profesionalismo. Evitar alimentar los rumores y proteger su intimidad es una estrategia inteligente para evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, al menos en cuanto a la relación cercana que tenían, algo cambió. Aunque ambos han continuado teniendo carreras exitosas y han seguido trabajando en diferentes proyectos, ya no se les ve juntos con la misma frecuencia ni la misma cercanía que antes. Las interacciones en redes sociales son escasas, y las declaraciones públicas sobre el otro son contadas. Esta falta de contacto y la distancia que se observa entre ellos son indicios de que algo ha cambiado en su relación. La falta de interacciones en redes sociales y la escasez de declaraciones públicas sobre el otro son indicadores de un posible distanciamiento. Aunque ambos han continuado teniendo carreras exitosas y han participado en diversos proyectos, la cercanía que antes mostraban parece haberse desvanecido. La ausencia de fotografías juntos, de comentarios amistosos y de apoyo mutuo en público sugiere que la relación ya no es la misma que antes. Es natural que las personas cambien, que las circunstancias evolucionen y que las relaciones se transformen con el tiempo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La fama indudablemente tuvo un impacto en la relación de Engin y Tuba. No podemos afirmar con certeza qué fue lo que pasó exactamente, pero sí podemos inferir que la presión mediática, la competencia profesional y las diferentes expectativas que tenían sobre su relación, jugaron un papel importante en su distanciamiento. La historia de Engin y Tuba es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, les proporcionó el éxito y el reconocimiento que merecían, por otro, los sometió a una presión constante y lamentablemente afectó la dinámica de su relación. La fama puede ser una fuerza transformadora, tanto para bien como para mal. En el caso de Engin y Tuba, les brindó la oportunidad de alcanzar el éxito profesional y de convertirse en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, también les expuso a una serie de desafíos que pudieron afectar su relación. La presión mediática, la competencia profesional y las expectativas del público pudieron haber influido en su distanciamiento. Es triste ver cómo la fama, en algunos casos, puede romper lazos y distanciar a las personas. Pero también es una lección importante sobre la fragilidad de las relaciones en un entorno tan competitivo y mediático como el mundo del espectáculo. Es fundamental recordar que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos, miedos y necesidades. Y es importante respetar su privacidad y dejar que sean ellos mismos quienes decidan cómo gestionar sus relaciones personales. Debemos entender que detrás de la imagen pública, existen personas reales con vidas complejas y emociones profundas. La historia de Engin y Tuba es un recordatorio de que la fama no lo es todo. Aunque el éxito profesional es importante, no debe ser a costa de las relaciones personales y del bienestar emocional. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la vida pública y la vida privada, entre la ambición profesional y la necesidad de mantener vínculos auténticos con las personas que nos importan. El respeto a la privacidad y la comprensión de las complejidades de la vida de los famosos son clave para evitar juicios apresurados y especulaciones infundadas. La lección que podemos extraer de esta situación es que la fama puede ser un factor que afecta las relaciones interpersonales, pero no necesariamente las destruye por completo. Es posible que Engin y Tuba hayan tomado caminos separados, pero eso no significa que su amistad o respeto mutuo hayan desaparecido por completo. La vida y las relaciones son dinámicas y cambiantes, y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo gestionar sus relaciones. Es importante recordar que la fama es una fuerza compleja que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En el caso de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, parece que la fama, junto con otros factores como la competencia profesional y las presiones externas, contribuyó a un distanciamiento en su relación.
Sin embargo, es fundamental respetar su privacidad y no emitir juicios precipitados sobre su situación personal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado, desmenuzado y especulado sobre el impacto de la fama en la relación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que les haya gustado este análisis. Si les interesó el tema, no duden en dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Engin y Tuba? ¿Creen que la fama los afectó negativamente? Me encantaría leer sus comentarios y debatir el tema juntos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.